Bueno, hoy venimos gourmet, hoy venimos con ganas de lo bueno, venimos con ganas de calidad. Además, en uno de esos raros cómics en los cuales se junta el rollo de autor independiente, con creaciones propias y demás, con pues uno de los personajes más populares de la cultura pop, es decir, lo más pop de lo pop. Hoy CMCV, ya sabéis, cómics, mentiras y cintas de vídeo, también conocido como fantasías pixeladas de ayer y de hoy, pero bueno, eso no lo digáis muy alto, que es un secreto entre vosotros y yo y tal, ya sabéis. En fin, el cómic de hoy se llama Batman Grendel, o Bat-Gred, como estaréis viendo aquí. Batman Grendel, sí, efectivamente, con estas letras que son así como, ¿sabéis?, modernistas, nos encontramos un cómic publicado originalmente en un par de prestigios, hecho por Matt Wagner, que es un autor brutal, y como veréis aquí con dos sellos llamados DC Comics y Comic Co, que tienen muchísimo que ver con la naturaleza de la publicación un tanto accidentada de este crossover. En fin, este es uno de esos rarísimos ejemplos en los cuales un crossover tiene esencia, un crossover tiene sustancia, un crossover aporta. Generalmente los crossovers suelen ser maneras, ¿no?, de generar un producto atractivo para lectores de dos líneas de cómics diferentes. Generalmente se suelen hacer como bien como productos de coleccionistas o bien para atraer a perfiles nuevos de lectores, pues a personajes, ¿no? En este caso podría ser dentro de la colección de Grendel, de Matt Wagner, superautor de esta colección, pues intentar atraer a los lectores de Batman y viceversa, ¿no? Pero Matt Wagner es un autor muy serio, muy formal, un autor muy comprometido consigo mismo, y hizo un pedazo de cómic, para mi gusto, a la altura de los mejores de Batman. Y eso que es un cómic que es 50% Grendel, pero para mí es uno de los mejores cómics y además uno con un gusto muy clásico. Es un cómic que se publica en 1993, es decir, muy fuera de su época, ya muy fuera del flow general que transmite. Y eso es porque aquí es donde viene un poco la movida. Grendel, para los que sepáis de qué va esto, más que un personaje es un concepto de autor. Grendel esencialmente originalmente fue este personaje con esta máscara que estáis viendo aquí, que era algo así como un señor del crimen. Era el mal encarnado de Nueva York. O sea, era como Daredevil, pero en malo. Está muy mal descrito esto que estoy haciendo, pero bueno, era un genio del mal. No era un antihéroe, cuidado, no era un antihéroe, no era un tipo que en el fondo tenía su corazón y pese a ser malo era bueno, no, era el malo. La gracia que tenía la colección es que era el malo. Y la cosa es que se ve que este concepto de la maldad pura, del ansia de dominación, del abuso, de ese concepto de la corrupción realmente urbana, a Matt Wagner le gustó tanto que la acabó extendiendo como concepto, haciendo que Grendel, en lugar de ser un personaje, cosa que le hubiese resultado muy económico, hay que tomar en cuenta que a la gente le gustan los personajes, a la gente le gustan las franquicias, Spider-Man, Batman, Superman, ¿sabes a lo que me refiero? Es muy rentable hacer un personaje que se convierta en un icono, que se convierta en algo reconocible, ¿no? Sin embargo, Matt Wagner, se pronuncia parecido, decidió que él prefería que Grendel fuese un concepto, es decir, que fuese habiendo diferentes generaciones de personajes y de colectivos y de incluso momentos políticos y demás que fueran tomando rasgos de Grendel hasta el punto de convertir el título en una especie como de significado, lo que os decía antes, del poder, de la corrupción, de la lucha, Es muy interesante. La verdad es que para mí no tiene precedentes lo que ha hecho Matt Wagner con su colección, muy autor. Y como os decía antes, la gracia es que originalmente es un cómic que se publicó en el sello Comic Co, que era uno de esos sellos, indies ochenteros, ¿no? Donde un jovencísimo Matt Wagner presentó a su personaje y demás. Hasta aquí muy bonito. El personaje llamó la atención del público y demás, se convirtió en un personaje ahí, underground, digamos, pero lo que sucede después no es tan bonito, que es que Comic Co acaba quebrando y al quebrar los derechos de autor de los personajes quedan en el limbo. Todo este rollo que os estoy contando, ¿a qué viene? Viene a que, de repente, Matt Wagner se encontró con que había hecho este cómic entre 1990 y 1991, algo así. Él ya lo tenía hecho, ya estaba dibujado, ya estaba acabado, guionizado, ya lo había hecho completamente. Además, había estado asistido por los editores de DC Comics, es decir, que esta era una primera iniciativa medio independiente, ¿no?, entre Comic Co y DC.
pero el mal estado económico del sello cómico y la situación aquella tan extraña que les llevó a juicios para ver a quién pertenecía el personaje y demás, ya os digo, Matt Wagner tuvo que pelearlo bastante, hizo que este cómic se quedase enlatado un par de años y se publica finalmente en 1993. El 93, ya un poco, como os decía antes, un poco fuera de su época, ¿no? Recordemos que 1993 es cuando sucede el famoso cómic en el cual Bane le parte la espalda a Batman, dando comienzo a una saga llamada Nightfall, la caída del caballero, que es como el noventismo, es la saga del clon de Batman, esencialmente. Es como los 90 llevando a su extremo más edgy para Batman, trayendo pues una década de violencia y agresión no sin precedentes, ¿no? Y este cómic, sin embargo, tiene un punto que nos lleva a finuras. Nos lleva a un modo de narrar mucho más clásico, más cercano tal vez al Frank Miller de Batman Year One, Batman Año 1. Más cercano, pues eso, una narrativa más moderna pero clásica, ¿sabéis? Lo estáis viendo ya. Solamente con ver estas páginas, con estas viñetas pequeñas, con toda esta cantidad de diálogo, tanto personaje. No hemos visto todavía peleas, estamos viendo detalles en sábanas, planos narrativos. Es como, ¿esto está sucediendo en los años 90? Hay que recordar que Image Comics aquí está empezando su aventura. Y este cómic, como veréis, pues es que tiene ya desde el principio una vocación mucho más clásica, ¿no? Y eso es porque les decía que Matt Wagner trabaja de una forma muy respetuosa y muy de autor. Muy de autor. O sea, el tío tiene claro que el contacto que va a haber entre su universo, el de Grendel, y el contacto de Batman tiene que funcionar de una manera orgánica. Y así es como llegamos hasta aquí, ¿no? Bueno, a ver, os resumo muchísimo, ¿vale? Mucho. El primer Grendel, personaje genial, hay que decirlo, es un escritor, súper spoiler, ¿eh? Es un escritor de novelas que resulta que el tipo es un genio, básicamente es un niño prodigio que es un escritor de novelas que se aburre de su existencia porque resulta que es tan superior intelectualmente a todos, su talento y su capacidad para competir es tan sumamente, pues eso, abrumadora, está tan por encima del resto de los mortales que se aburre. Y bueno, digamos que como consecuencia casi trágica de la vida, acaba utilizando ese talento para convertirse en el malo de la historia. Él decide que ser el bueno le aburriría, así que se acaba convirtiendo primero en un asesino barra ladrón, ¿vale? Alguien que estaba rompiendo la ley constantemente, y finalmente también decide que eso le aburre y acaba convirtiéndose literalmente en el rey del crimen de Nueva York. Se convierte en el rey del crimen. Nada más un rey cruel, frío, un rey, ya os digo, sin grietas para la moralidad ni para convertirlo en un personaje que puedas glorificar. En este caso, para nada. Es un personaje esencialmente malvado. Pero ¿qué sucede? Que es taimado, es inteligente. Entonces, pues eso ya sabéis cómo funciona, es magnético. Tiene este punto ahí de Hannibal Lecter, ¿sabéis? Este punto de... Es magnético siempre ver a un malo haciendo el mal de una manera magistral. Menuda rima que acabo de hacer, ¿no? Épico. Bueno, la cosa es que este malo aquí en la época de Grendel en la cual se publica este cómic, está en una época como de transición. Acaba de vencer a Argent, a su gran enemigo, y nos cuentan básicamente que viene a Gotham a probar a Batman. Dice, oye, pues es que yo ya he superado al superpolicía que se estaba intentando enfrentar a mí, capturarme, meterme en la cárcel y todas estas movidas. ¿Qué te parece si me voy a Gotham y empiezo a hacer aquí unos cuantos business a ver si acabo teniendo un contacto con el tipo este murciélago que dicen que es tan duro? Tal cual. Es el malo que por aburrimiento decide ir a Gotham para ver si Batman es realmente tan bueno como la gente dice que es, ¿no? Ya que, al fin y al cabo, el mundo real tiende a decepcionarle porque él siempre está por encima de todos. Además, es un tipo súper narcisista. Parte del asunto también de su manera de ser es un narcisismo, es un psicópata monumental, ¿no? Y bueno, aquí les tenemos a los dos haciendo su arte. Batman enfrentándose a los criminales en las calles, salvando a una chica que, por cierto, será prácticamente coprotagonista de la historia. Y aquí tenemos a Grendel, pues, intimidando en los bajos fondos de la ciudad. Mirad los planos, mirad las tramas de grises. Yo aquí noto, igual es cosa mía, pero sí que noto en el estilo de Wagner de esta época mucha influencia de Frank Miller, pero no solamente de Frank Miller, sino del Miller que tenía finalizadas sus páginas, sus layouts, por Klaus Hanson en las tramas y las tintas y por Lynn Barney en los colores. Ese equipo maravilloso, el equipo de Daredevil original, maravilloso, una pasada. Y como veréis aquí tiene este punto fotográfico, este punto ambiental,
de que ya no solamente son colores, sino que son luces, son reflejos, son planos muy cinematográficos. ¿Veis a lo que me refiero? Es un tipo de color en el cual pues lo que se hace es como generar todo eso que directamente el propio Wagner no dibuja, ¿no? Wagner es uno de esos dibujantes inteligentes que sabe que no es un virtuoso. A ver, eso, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Eso no se entrena, pero hasta cierto punto. El que tiene la mano virtuosa para dibujar la tiene, y el que no, tiene dos opciones: o dibujar de manera inteligente o no dibujar. ¿Vale? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Y Wagner es de los dibujantes inteligentes. Es un tío que se nota que ha estudiado un montón lo que hace, que se nota que le gusta, que adora el cómic, que le adora narrar, que adora ilustrar. Es un gran ilustrador también, ¿eh? Pero es un tío que sobre todo lo que finaliza, lo finaliza con estilo. Un tío que también se nota mucho que tiene influencias muy afuera del cómic, muy afuera. Le gusta el arte, evidentemente, el arte modernista lo aplica muchísimo. Diferentes, se nota mucho, se nota. Y luego, pues, con inteligencia siempre consigue la imagen más impactante o que funciona mejor dentro de la historia, ¿no? Como veréis, pues aquí está Grendel haciendo cosas de Grendel. ¿Veis lo que os decía antes? Es una especie así como de Arlequín, un mimo, es una cosa rara. También podría tener un puntillo ninja, aunque no va por ahí los tiros. Y como veréis, pues es que el personaje, lo que es la iconografía básica que tenía original, es muy icónico. O sea, si hubiese insistido mucho más Matt Wagner con él, me hubiese conseguido que se convirtiese en un personaje mucho más exitoso, por así decirlo, comercialmente, ¿no? Pero ahí está un poco el mérito de Wagner, de no explotar a su personaje. Y bueno, en este caso, pues lo que estamos viendo es un mundo muy Scorsese, muy Nueva York, donde Grendel pues empieza a hacer como sus planes, un malo que planea cosas, y bueno, funciona como en dos niveles. ¿Recordáis que antes os había contado que Grendel es un escritor? Grendel es un escritor de éxito que escribe novelas y tal, y por la noche pues sale a hacer el crimen. Vale, Batman es un millonario heredero, puesto de esteroides hasta el culo, que por algún extraño motivo pues está traumatizado y se cree que es un hombre murciélago y sale por la noche a patear a pobres que están empujados a practicar el crimen debido a su falta de inserción social. Bien, en el fondo pues son un poco un espejo distorsionado, expresión más manida que esa no existe, por cierto. Así que de alguna forma este cómic, como habréis visto, con un punto muy... ¿entendíais a lo que me refería al principio? Tiene mucho más que ver con lo que hacían Miller y Mazzucchelli en su esquema de viñetas que con un cómic noventero. Desde ese punto de vista es como un elemento extraño, sobre todo tomando en cuenta, que la segunda parte de este crossover, no exactamente segunda parte, el segundo crossover que hicieron, ya era mucho más moderno. O sea, el propio Matt Wagner lo hizo de una manera mucho más bestia, mucho más muscular, de acción, ciencia ficción y tal. Pero este en particular es como hay uno de esos momentos concretos, extraños. Bueno, estas dos chicas son un poco las... ¿cómo decirlo? Excusas narrativas. Son dos amigas que viven juntas en Nueva York y que van a conocer, por un lado, a Hunter Rose, que ese es el escritor, que en realidad es Grendel, y por otra parte, pues a Bruce Wayne, que es nuestro millonario favorito, ¿no? Como veréis, Hunter Rose pues es un tipo peculiar, un tipo con una estética peculiar, un escritor bohemio pero elegante. Bruce Wayne es un millonario tecnológico superior. Y bueno, a ver, la cosa es que finalmente se acabarán conociendo ellos dos en el mundo de la alta sociedad de Gotham, ¿no? Como os había dicho, pues Grendel ha viajado a Gotham porque quiere, igual me he referido a Gotham como a Nueva York anteriormente, pero bueno, Grendel ha viajado desde Nueva York, su lugar de operaciones habitual, a Gotham para básicamente tramar el gran robo de una obra de arte enorme en un museo, pero en realidad se da a entender que es una manera de atraer a Batman para ver si es capaz de robarle en su ciudad, para ver si es capaz de superarlo. En la historia de Grendel, por lo menos el Grendel original, siempre hay un factor de que el protagonista es súper competitivo. Tiene ese punto de ser perfeccionista, de ser taimado, de ser malo y demás, pero también tiene ese punto de siempre necesitar a alguien con quien competir. Como que si no hay un gran competidor al que superar, no se motiva, ¿sabes? Y en este caso, pues es Batman. Es Batman el que está buscando, ¿vale? Pues bueno, las chicas, como veréis, las chicas son... parte de la historia completamente, son una capa directamente de narración dentro de la historia que le da ese necesario factor humano. Tenemos por una parte a los dos protagonistas, pero luego el otro factor humano que permite que haya más sentimientos, más emociones y tal de la historia, nos lo dan las dos chicas que se ven metidas dentro de un conflicto
Además, todavía no ha surgido el Batman contra Grendel. Todavía están metidas en situaciones complicadas simplemente por estar tratando con la gente equivocada, ¿no? Vale, pues eso, aquí tenemos a Batman que ha estado explorando y entrenando, y por otra parte, pues veis, como veréis, esta chica al final acaba metida en contactos con el buen Jack Daniels. Batman sigue tratando con el crimen. Hasta aquí no se han encontrado todavía los protagonistas. Esto es espectacular. Y bueno, pues sí, chantajes, muertes, destrucción. Necesitamos un encuentro. Necesitamos un encuentro. Y este será en esta secuencia que estáis viendo, en la cual Grendel sorprende a Batman en la noche, cuando Batman está vigilando el museo, si no recuerdo mal. Hace mucho tiempo que no leo este cómic, ¿eh? Y creo que, bueno, que este primer contacto... A ver, igual no es en el museo, igual este es un primer contacto que será precedente al del museo. Bueno, creéis que me acuerdo perfecto. La secuencia del museo es épica. Es un poco posterior. Eso es posteriormente. Como veréis, por una parte, Hunter Rose tiene una cita con una de las dos chicas que lleva un traje modernista, así como de arte moderno ochentero terrible. Y la otra chica pues va a tener una cita se supone con Bruce Wayne, con quien tiene que tratar en esta noche y demás. Vale. A ver, continuamos. No, es que, joder, tampoco... Por una parte, no me acuerdo exactamente de la historia al mínimo detalle. Y por otra parte, como veréis, no es nada noventera. Aquí se cuentan cosas. Os digo, para mí este cómic está a la altura de Batman Año 1. A mí Batman Año 1 ya os he dicho que para mí no es un 10. No está tampoco para mí entre los mejores cómics de la historia. Pero sí creo que es un gran cómic y sobre todo muy entretenido. Dejo de desvariar ya, como veréis, que planos más. Me encanta el uso de la trama. Además es que esto es algo que con los años se fue echando de menos. En los 90, con la irrupción de los colores digitales y todos estos acabados un poco más impactantes, este uso del dibujo más, no sé cómo decirlo, usos clásicos de la ambientación, como que se fueron echando en falta, ¿no? Vamos a ir directamente a la secuencia fuerte por lo menos de este primer volumen. O del segundo, igual estoy mezclando porque ya hemos saltado, este es el segundo Prestigio. Vale, como veréis, pues la trama va avanzando. Grendel se enfrenta a la policía derrotándolos a todos con facilidad. Me ha saltado el antianuncios, lo cual quiere decir que hemos estado a punto de tener una imagen posiblemente hecha con IA y posiblemente muy explícita, con enormes cantidades de nudity, pero no la hemos tenido. No sé si para vuestra satisfacción o para vuestra pena, pero vale, como veréis, está Gordon por aquí. Grendel demuestra, pues, como siempre, que la policía no vale para nada, en este caso, porque extrañamente, si os fijáis, en estos cómics de Batman, normalmente, y en los de superhéroes en general, los policías generalmente son unos mediocres. Vamos a pensarlo un poco. Normalmente los policías son unos mediocres que son superados fácilmente por el malo más random que te puedas encontrar, y eso genera la necesidad de que nuestro héroe se enfrente al malo porque los policías no son capaces. Hay un punto un poco ahí chunguillo en los cómics, ¿no? En muchos cómics. Por el dibujo ahí de Batmóvil también. Vale, pues eso, que sí, que... Bueno, fijaos aquí, pues esto. Grendel se dedica pues a ejercer un poco de sabia violencia con su bisturí. Mucha trama, asesinatos, robos, historias, chantajes, movidas. Batman empieza a pedir información sobre este Grendel porque evidentemente le está preocupando. Ya se ha mostrado como un personaje tremendamente a tomar en cuenta. A pesar de que solamente ha estado en operación durante unos 3 años, parece que está detrás de muchas de las principales escenas del crimen en su ciudad. Los reportes sugieren que la policía local incluso ha recurrido a métodos supernaturales, que será el Argent, su gran enemigo, que resulta que sí que hay. Es curioso porque es una historia que mezcla algunos elementos mágicos con elementos más de crimen y de ciencia ficción y tal, pero es que lo hace funcionar muy bien. Vale, en realidad, la historia, como estaréis viendo, es como una especie como de madeja muy cerrada. Es una tela de araña fundamental en la cual nos hace, por un lado, un retrato sobre todo, de Grendel, porque es que Batman, hay que tomar en cuenta que es como Superman, es un personaje que ya conoce. Entonces, realmente nos están haciendo una especie como de retrato de Grendel dentro del universo. Nos están liando a las dos chicas que están en la historia, que ejercen, como os decía, un poco de resorte emocional, por así decirlo, y entendemos sobre todo la inevitabilidad del encuentro entre los dos personajes, ¿no? Que eso es algo que creo que lo consigue Wagner espectacular, pero espectacular. A nivel... Esto fue candidato, si no me equivoco, a Eisners, a premios Eisner. Lo que pasa es que no ganó ninguno. Me gustaría saber quién ganó sus premios, porque estos cómics, la verdad es que están hechos para ganar. En fin, vamos a intentar llegar a la secuencia, la que yo creo que es la secuencia clave.
que es la secuencia del robo en el museo, que realmente es la secuencia. Esto es lo que estaba preparando Grendel desde el principio. Tenemos aquí una secuencia en un museo, una especie de almacén o algo así, a la que llega Batman de repente. Grendel está, como veréis, caminando por la estancia. Vamos a fijarnos en la narrativa que tiene, porque es, a ver, muy impropio de su época, ¿eh? Mirad la manera de dibujar el edificio, las viñetas. Batman cae, pero Grendel sabe recibirlo. Aquí la tremendísima página doble. ¿Creíais que no iba a haber página doble aquí, eh? Pues sí, sí que la hay, amigos. Hay que decir eso, ¿eh? Yo me acuerdo cuando anunciaron la publicación de este cómic aquí en España. A ver, yo supongo que para los que ya conocían a Wagner, Wagner había hecho previamente en Leyendas del Caballero Oscuro, Legends of Dark Knight, una saga de 2 caras, la cual, por cierto, me gustaría traer aquí al canal, porque está muy bien, sigue siendo un Wagner en muy buena forma. Y la verdad es que salió, pero es que como salió en la época Image Comics, yo creo que este cómic quedó un poco como para paladares exquisitos, ¿no? Y como veréis, están teniendo una pelea alrededor del esqueleto de una ballena, cosa que, a ver, está guapo, es en el Museo de Ciencia Natural, supongo, ¿no? Y aquí pues se enfrentan, en realidad es un enfrentamiento muy poco, como os decía, muy poco página doble, porque es más el si eres capaz, que es muy Grendel eso, ¿no? Si eres capaz, tú, super detective, mira a ver si eres capaz de atraparme. Y bueno, de primeras, pues no, como veréis, no. Las chicas, pues como veréis, hay una de ellas que ya está metida en un nivel de ansiedad brutal. Vale, y esto nos tiene que llevar al enfrentamiento final, que evidentemente es súper spoiler. Vale, fijaos, detrás del robo en realidad lo que había era un ataque pues de pura provocación, donde directamente pues en una esfinge iba a marcar el Grendel su cara directamente, lo cual era un insulto al protector de Gotham. Y vale, en lo alto de un edificio es donde estará la pelea final. Esta pelea es importante porque, a ver, hasta aquí Grendel ha conseguido escapar de Batman. Grendel, hasta cierto punto podemos decir que puede estar decepcionado porque Batman hasta aquí no se ha mostrado como un super enemigo, ¿no? Pero en esta pelea es cuando ya por fin se miden de una manera un poco más física, poniendo en peligro de muerte y de hecho, bueno, acabando regular con una de las protagonistas. Y aquí la super pelea, la que se suponía que iba a ser la super pelea, el cabrón de Matt Wagner nos la dibuja en viñetas pequeñitas, excelentemente bien dibujadas y con una narrativa magnífica, dentro de la cual los dos protagonistas super igualados se enfrentan y Batman le parte un brazo a Grendel, hasta el punto de quitarle la máscara solo para descubrir que sospechamos que, sabiendo que era posible su derrota, se había pintado debajo para que no fuera reconocible, ¿no? Claro, le rompe un brazo a Batman. Grendel dice, bueno, apártate de mí, no me toques y tal, voy a huir. Y la cosa queda así, como diciendo, bueno, pues me parece que este Batman sí que era un tipo duro. De hecho, el propio Grendel al final de la historia dice, bueno, pues nada, que me he hecho daño cazando murciélagos. Amiga, bueno, resulta, esta es una chica que ya hablaremos de la historia de esta chica, que es terrible. ¿Qué te ha pasado y tal? Pues me hice daño cazando murciélagos, pero bueno, nunca más voy a dejarte de esta manera porque hay muchas más cosas que hacer aquí. Estaba narrado por ahí, en primera persona, que en realidad el propio personaje había considerado que Batman era demasiado peligroso como para volver, ¿no? Aquí lo pone. A pesar de que encontré la experiencia increíble, también he encontrado esto es muy peligroso. La esfinge pues será reparada o algo así. Después del trabajo yo nunca voy a volver a esta ciudad porque está claro que este Batman es una cosa un elemento al cual yo no debería enfrentarme tan a la ligera, ya que realmente sí que está por encima de los enemigos a los que me he enfrentado anteriormente. Y el propio Batman dice, no voy a ir a Nueva York a enfrentarme a Grendel porque tengo ya mis monstruos en mi propia ciudad. Así que esto ha sido un poco solamente pues como un contacto muy elegante, ¿no? Claro, la historia está en que en segundo plano pues hemos tenido sobre todo lo que os decía antes, la historia de las chicas, que son un poco las víctimas. Son realmente las víctimas, personajes de verdad que se ven pues en medio de esta pelea. Ya os digo, en este caso Grendel es el motor de la primera historia de Batman y Grendel. En el segundo, Matt Wagner, de una manera muy interesante, lo que hizo fue utilizar a otra encarnación de Grendel posterior de la saga de años posteriores. Me parece que es del 96, la siguiente historia, 96 o 97. Y ahí sí que es una historia mucho más de acción, a la cual me gustaría hacerle vídeo porque está muy bien. Pero no es tan elegante, no es tan elegante como este que estáis viendo. Este es un cómic, ya os digo,
que de haberse publicado en los años 80 seguramente hubiese sido tremendamente premiado y que nos muestra un Wagner en un estado de forma bestial. Además, una muy buena manera de entrar al universo de Grendel para aquellos que todavía no habían conocido cómo funcionaba esto y demás. Engancha. El universo de Grendel engancha, pero brutalmente, y a día de hoy, creo que este año se publicó incluso otra aventura más que continuaba ya en el futuro y espectacular. Sigue siendo buenísimo. Además, colaborando, cuando no dibuja el propio Wagner, colabora con dibujantes que funcionan increíble también, ya con Dark Horse Comics. Claro, evidentemente Comico esta quebró y ya por fin pues Wagner se quedó con su personaje y demás, ¿no? ¿Qué decir? Si no te has leído, lételo con paciencia, porque como habrás visto es un cómic con su densidad, pero a ver, merece la pena. Este es de los cómics que merece la pena. En fin, ya llega el momento de ir haciendo un cierre, ¿no? He estado hablando mucho rato. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Quieres que haga vídeo de la segunda parte? ¿Conocías a Matt Wagner? Por el contrario, no lo conocías. Y me alegro de haber hecho este vídeo en este caso. ¿Te has leído este cómic? ¿Te decepcionó? ¿Te gustó? ¿Te gusta más la segunda parte del crossover? ¿Eres un fan de Grendel? ¿No lo eres? Ponme en comentarios o cualquier cosa que se te pase por la mente. O no, o algo. Cosas de la vida. Pesadillas, sueños, esperanzas, deseos para el nuevo año. Por cierto, que llega ya. No sé si haré vídeo antes de... Igual y mañana, día 31, igual intento hacer uno. Pero, a ver, un día complicado para hacer vídeos, amigos. En todo caso, ponme cosas en comentarios, que siempre está bien. El me gusta, el no me gusta nada. Que suscribirse es maravilloso y fantástico y la vida es hermosa. Y el compartir, pues también. Esta chica, la pobre, pues, en fin. Las chicas no, en esta historia... Tiene un punto Seinfeld también, ¿eh? De personajes ahí metropolitanos que intentan relacionarse con gente cool, pero luego se ven metidos en... Eso ya no está en Seinfeld. Bueno, necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser... ¿Cuáles van a ser? Alfred Pennyworth. Me apetece. Claro que sí, Alfred. Venga, que sí. Nos vemos, amigos.